Ok. La toma de decisiones es uno de los elementos claves en el proceso, en cualquier proceso administrativo y sobre todo para los gerentes, de los grandes retos, los grandes desafíos, es cómo se toman las decisiones o cómo se toman las decisiones utilizando las herramientas y la información que te permite la contabilidad. Es decir, cómo la contabilidad nos aporta en ese proceso de toma de decisiones. Este es un gran tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a trabajar en el módulo 4 del subproyecto Contabilidad Administrativa. Estamos viendo en la maestría en Administración, mención Gerencia General, de la UNEYES Barinas. Mi nombre es Walter Quintana, yo soy maestrante y, como les dije, vamos a trabajar un tema como cómo influye la contabilidad entonces en el proceso de toma de decisiones. Para hacer eso debemos arrancar contextualizando lo siguiente, ¿no? Debemos decir, evidentemente, cómo funciona una empresa. Cualquier organización con fines empresariales tiene algunos elementos que gravitan en función de la actividad propia de prestación de servicios o de bienes y servicios, la producción de bienes y servicios. Evidentemente nos encontramos primero con los accionistas, que son los que aportan el capital, y evidentemente, repito, para el inicio de esa actividad, o en tal caso, bueno, para la consolidación de la actividad empresarial, para la producción de los bienes y servicios. Entonces, estos accionistas, con ellos, la empresa tiene una relación bidireccional, porque evidentemente cuando aporta el capital, debe haber una retribución de ese capital y, por supuesto, una ganancia. Entonces, hay una relación directa entre los accionistas y la capacidad que tenga la empresa en retribuir. Igualmente, tenemos los directivos, que son los que toman las decisiones a dónde colocar esas inversiones. Tenemos también los productos y servicios, es decir, que vamos a ofrecer, que va a ofrecer esta empresa. Tenemos los proveedores, ahí encontramos entonces que son todos aquellos que nos permiten o nos proveen de bien sea materiales, bien sea de energía, es decir, todos los elementos necesarios para que en el proceso de transformación se pueda dar o se pueda producir esos bienes y servicios que vamos a comercializar. Tenemos entonces también otros elementos, otros, digamos, factor o elementos que están dentro de la empresa, que son los recursos humanos, ¿sí? Con los que tenemos un contrato o una relación contractual, va mano de obra y en contraprestación se cancela por esa mano de obra, y finalmente nuestros clientes, que son finalmente a quien vamos a atender, a quien le vamos a ofrecer esos bienes y servicios. Entonces, en función de todos estos elementos que están aquí, digamos, la empresa debe, digamos, aportar información y sobre cada elemento, sobre cada actividad de cada elemento que está alrededor de la empresa, entonces vamos a tomar decisiones. Ahora fíjense bien, la contabilidad y sus usuarios. Ahora, para poder, digamos, entender a quién ofrece información la contabilidad, tenemos que saber cuáles son los usuarios. Tenemos básicamente dos tipos de usuarios. Están los que denominaremos agentes externos y los agentes internos. Y aquí nos encontramos una subclasificación de los agentes externos. Fíjense, ahí tenemos entonces los agentes con relaciones contractuales con la empresa, relaciones contractuales con la empresa. Aquí encontramos, bueno, aquí encontramos a los accionistas, encontramos a los prestamistas, a los empleados, a los clientes y a los proveedores. Igualmente tenemos
agentes externos, que son aquellos que no tienen relaciones contractuales con la empresa. Ejemplo, administración pública. Evidentemente, la administración pública nos va a exigir una serie de información para poder saber cómo vamos y en función de eso, bueno, cobrar los impuestos como tal. Otros agentes que están de manera externa, sin relaciones contractuales, por supuesto la competencia, los inversores potenciales, ellos van a demandar una serie de información para poder decidir si van a invertir o no en nuestra empresa, ¿okay? Analista financiero y público en general. Ahora, los elementos de carácter interno, o los agentes, mejor dicho, de carácter interno, encontramos dos, que son los directores, que son aquellos que van a, en función de utilizar la contabilidad, en función de tomar decisiones de carácter estratégico, ¿okay? Y los mandos intermedios, los de carácter operativo, que son los que van a tomar decisiones sobre el día a día, es decir, van a tomar decisiones que le permite la contabilidad administrativa, ¿verdad? O la contabilidad en general, para definir dónde hacer un mantenimiento específico, dónde ajustar costos, dónde ajustar precios de productos, en fin, todos los elementos de carácter operativo, operacional, para que maximicemos nuestra rentabilidad. ¿Ok? Entonces, una vez entendiendo quiénes son los que usan la contabilidad, debemos buscar también o definir o explicar en función de qué nos aporta esa información contable, es decir, entender que estos agentes, tanto internos o externos, debemos tener claro qué es lo que buscan, qué necesitan saber. Y por supuesto, para cada decisor, la información relevante es diferente. No es lo mismo, digamos, no es igual, mejor dicho, la información que se le va a entregar a un agente externo, o bien sea con relación de dependencia de la empresa o sin relación de dependencia de la empresa, que a los elementos, digamos, los agentes internos de la empresa, bien sean directores a nivel estratégico o mandos intermedios. Cada agente o cada decisor se le debe dar un tratamiento específico, ¿ok? Entonces, al tener claro eso, debemos entender también que, fíjense, que la utilidad de la contabilidad en la toma de decisiones es definitivamente clave. Y aquí tenemos un cuadro que nos explica los dos tipos de contabilidad. Sabemos que está la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Y cada una de ellas tiene un propósito, cada de ellas tiene un uso, cada de ellas tiene un enfoque, unas reglas de elaboración. Digamos, cada una de ellas tiene un reporte, una aplicación unas implicaciones de comportamiento. Y básicamente la contabilidad financiera está dedicada a comunicar la situación financiera, como sabemos, a los agentes externos de la organización. Y por supuesto esto está reglamentado, están unas normas internacionales para la presentación de esta información y por supuesto la periodicidad de los reportes es clave. Ahora fíjense, para el tema de la contabilidad administrativa, eso le va a permitir a los agentes de carácter interno, ¿verdad? Los gerentes, los administrativos, como les explicábamos en la lámina anterior, les permitirá información, digamos, para poder atender necesidades puntuales de la empresa. Está orientado hacia el futuro. Por supuesto, es una información que es pragmática y flexible y, en fin, nos permite entonces tomar decisiones más, digamos, más precisos, ¿okay? De carácter operativo. Ahora bien, los datos y contabilidad. Vamos a comenzar diciendo que la contabilidad como un sistema, fíjense, estamos hablando de la contabilidad como un sistema de información y lo representamos como en este cilindro,
esta figura que representa la base de datos de hechos económicos de la empresa, que eso se utiliza en computación. Entonces, fíjense, todo ese sistema corresponde al procesamiento de todos los datos económicos de la empresa que se deriven en dos, como les dije. Entonces, para la contabilidad financiera para los agentes externos y la contabilidad administrativa para los agentes internos. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos entonces de la contabilidad financiera? Ya lo habíamos conversado, digamos, en rasgos generales, pero aquí pudiéramos decir entonces que uno de los primeros requisitos de la contabilidad financiera es precisamente la primicia del fondo sobre la forma, la primacía, perdón, del fondo sobre la forma. En este caso, usted, más allá de presentar los gráficos con colores, con algunos elementos, digamos, de rasgos visuales estéticos, lo importante de esta información es que nos permita tener una calidad del dato. ¿Okay? Proporcionar información relevante, debe ser una información oportuna, disponible en un tiempo adecuado. No vale la pena sacar información que no esté adecuada al contexto y a las decisiones que correspondan. Debe ser una información fiable, debe ser clara y comprensible. Y por supuesto, debe evaluar la evolución de la empresa en el tiempo, utilizando los dos principios fundamentales que son el principio de uniformidad y el principio de identificabilidad. ¿Ok? Bien, ya estos elementos, como para resumir y para concluir, son los que nos permitirán entender que la toma de decisiones es fundamental, porque digamos, sin el uso correcto de la contabilidad, hace prácticamente una tarea muy difícil el que tomemos decisiones acertadas. Bueno, hasta aquí esta reflexión. Gracias por la atención.